Entonces, ahora lo que queremos era, bueno, usar solamente valores pequeños de S. El PDS dijimos que era, está ahí arriba, la integral entre menos infinito e infinito de P de I, E a la menos I 2 pi SI diferencial de I. El P, este sería el P mayúscula y el P de I chiquitita. Este sería el P de I chiquitita. ¿Está bien? Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es aproximo E a la menos I 2 pi S y usando que es chiquitito, ¿sí? Esto es, puedes pensar que esto es E a la Z, ¿sí? Y E a la Z es 1 más Z, ¿no? Más Z al cuadrado sobre 2. Pues ese es el desarrollo de E a la Z. El desarrollo de E a la Z es, la derivada es la misma función, evaluada en 0 siempre es 1. Claro. O sea, te queda ese desarrollo. Entonces te queda que P de S, P grande S, es igual a la integral menos infinito infinito de P de I por 1 más Z sería menos I 2 pi SI más esto sobre 2 sería menos I 2 pi SI al cuadrado sobre 2 más y sigue. Esto es igual a la integral entre menos infinito e infinito de P de I de diferencial de I, eso da 1, porque es la probabilidad total, ¿no? Sí. Es término a término, te queda 1. Después salen como constantes menos I 2 pi S y me queda la integral entre menos infinito e infinito de I P de I. ¿Está bien? Diferencial de I. Y después el otro me queda I al cuadrado es menos 1, me queda menos 2pi que al cuadrado es 4pi al cuadrado, me queda 2, se va con el 2, el 4, pi al cuadrado, s al cuadrado, y la integral entre menos infinito e infinito de I al cuadrado, P de I, corre todo. Fíjate que van quedando las cosas sencillas, ¿no? O sea, ya acá es donde está apareciendo lo que yo te dije, que es, en vez de pensar en la distribución P particular, yo de la distribución P estoy tomando lo que son, esto se define en momentos, ¿sí? Y acá siguen otras cosas, ¿no? Que no me interesan. Fíjate, esto me queda, la probabilidad total es 1, esto me queda menos I 2 pi S, esto es el promedio, ¿ok? Claro. Sí, cierto. Esto es, después puede seguramente hay más cosas mal en la cuenta, bueno, pero la idea está. Esto es el I al cuadrado, ¿está bien? Entonces lo que podemos hacer es reemplazar, donde antes decía eh, P de S a la N, o sea, P de S, el P grande de S a la N, porque es la transformada, ¿no? Va a ser igual a esto a la N. 1 menos, ¿ok?
Entonces, a eso le tomamos, esto siempre es lo mismo, se le toma el logaritmo. Eh, ¿Estamos bien hasta ahí, Enzo? Yo sé que es una cuenta, pero Sí, estoy pensando por qué. te toqué yo, digamos, yo se hacer cuenta. ¿Por ¿Sí? qué, por qué el PS a la N? A ver, Claro, un porque poco este es más. el que, o sea, nosotros tenemos que calcular esto que está recuadrado. Está bien, sí. Sí, sí, estaba la N ahí en definición de G. Y eso de hacer hasta Hasta el segundo orden segundo es porque orden. porque el S es chico. Claro, Está bien. exacto. Podríamos hacer hasta primer orden, pero vos te vas a fijar que si lo hacemos hasta primer orden no vamos a quedar cortos en las cuentas que vienen. Eh, ¿Ok? Bueno, pero eso en realidad aparece después. ¿Por qué hasta segundo orden? Pero vos fíjate que ya está la situación en donde el P voló, el P chiquito. La verdad es que yo te dije en alguna parte, mira, el P va a volar. No importa la distribución particularmente cómo es, sino que importa su promedio y su desviación. ¿Sí? Claro, sí, Y fíjate que acá ya está quedando el promedio y está quedando algo que es el promedio de I al cuadrado que tiene que ver con la desviación. ¿Está bien? Es como que... Y a esto le sacamos el logaritmo. Sacar el logaritmo es algo que se hace siempre cuando vos manejás números grandes. Entonces acá va a quedar n por el logaritmo, o logaritmo natural, lo mismo, de p de s va a ser igual a n por el logaritmo natural de 1 menos, y vamos a llamar a eso x. ¿Ok? Y de vuelta vamos a aproximar. Este, Esto va a ser, bueno, y ahí usamos la aproximación del logaritmo de 1 menos x. El logaritmo natural de 1 de... No, este x, fíjate, este x es todo esto, ¿no? sí, ¿Qué va con s? Se supone que s es chiquitito, así que está bien pensar que x es chiquitito con respecto a 1. ¿Ok? Acá hay una cosa que siempre en estas cuentas se hace, es usar lo mismo que usábamos para los reales en casos incluso donde hay números complejos. No nos vamos a preguntar mucho por qué funciona, pero funciona. ¿Ok? Cuando vos extendés esas mismas ideas del desarrollo de Taylor a números complejos. ¿Está bien? Es cierto, un número complejo, pero en magnitud ese número complejo va con S y ese S es pequeño, así que uno podría desarrollar el logaritmo natural de 1 menos x alrededor de 0. Eso quedaría logaritmo natural de 1 menos x evaluado en x igual a 0, ¿no? Lo de siempre, ¿no? sí, La derivada, que es 1 sobre 1 menos x, evaluado en x igual a 0 por x, más, y quedaría menos 1 sobre 1 menos x al cuadrado, evaluado en x igual a 0, por x al cuadrado sobre 2, ¿no? claro. Entonces esto queda igual a logaritmo de 1 es 0. Sí, sí. 1 sobre 2, me queda x menos 1 menos x al cuadrado eso te queda 1, menos 1, x al cuadrado sobre 2. ¿Está bien? Me quedó así. Bueno, esperemos que esté bien. Entonces, el logaritmo de p de s a la n es igual a el logaritmo de s de 1 menos x por n, me queda n por x menos n por x al cuadrado sobre 2. Reemplazo lo que es x, me queda
Es todo negativo el x. Ah, no, el negativo ya lo usé, o sea que es positivo. Y 2pi s por ni, ¿ok? Menos i 2pi. Tengo que elevar al cuadrado eso. Si tengo que elevar al cuadrado, fíjate que el x al cuadrado va a tener términos que van con s, o sea, van con s al cuadrado y con s a la cuarta, ¿ok? Sí, y lo Pero desprecias yo me eso. quiero quedar hasta s al cuadrado. O Claro. sea, hay términos que voy a descartar que son los que van con s a la cuarta. Entonces, los términos que van con... entonces, pará, primero escribo esto. A ver, vamos a ponerlo así. Seguime porque me voy a confundir seguro. Esto que está acá es I 2pi. S enchufo el n en el promedio. Más 2 pi al cuadrado. S al cuadrado, n, y lo enchufo con este i al cuadrado. Bueno, y entonces, y el verde va a ser menos, también con n, el primero al cuadrado, ¿sí? El primero sería al cuadrado, 2pi al cuadrado, o sea, 4pi al cuadrado, s al cuadrado, n, i al cuadrado, El i no va al cuadrado también, el complejo. ¿sí? Ahí lo puse, ¿no? ¿Sí? Y me falta, o sea, si es sx al cuadrado, voy a tener un término con s al cuadrado, que es el primer parte al cuadrado. Este, mm, Después, ¿qué voy a tener al cuadrado? Nada más, ¿no? Porque todo lo demás es s al cubo. No, a ver. Si yo le voy al cuadrado, el cuadrado de un binomio es el primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más el doble producto, no del primero con el segundo. ¿Sí? Sí, te Dos da con veces el eso. producto del primero con el segundo. Sí, Solamente me ese es el cubo. sobrevive. Claro, el otro es s al cubo y lo otro es s a la cuarta. Así que me Claro. sobrevive eso. Yo decía, el i Entonces, complejo, eso no es i al cuadrado igual a menos uno y se te cambia más, ¿o no? sí, tenés razón. Bien. O sea, menos, era menos, y el cuadrado es menos, te queda más. Tenés razón. Este, Tenés razón, pero no me queda lo que me tiene que quedar, porque fíjate, acá me queda, esto va a ser igual a I 2pi s ni. eh, Hay algo que estoy haciendo mal. No. ¿Mm? Bueno, veamos, yo qué sé. Ahí, fíjate que acá aparece el i al cuadrado promedio y el i promedio al cuadrado. Esto se presta para que acá te aparezca, ¿no? Eh, I menos I, lo que habíamos visto antes, ¿no? Al promedio, que es la dispersión, la desviación, o el cuadrado, lo que sea. Eh, en uno tenés un 2pi al cuadrado. Me faltó dividir por 2. ¿Está bien?
Bien, por lo menos ahí el 4, acá falta dividir por 2. Ah, ¿Sí? Y el menos que vos me dijiste que iba un más, hay que resolverlo. Porque es nx menos nx al cuadrado. Este menos con el x al cuadrado tengo y al cuadrado menos con menos más. Y el otro es este. Ujú. ¿Se entiende que me falta un signo menos? sí, pero no encuentro. Bueno, logaritmo de 1 menos x, derivo. Ah, cuando yo derivo logaritmo de 1 menos x con respecto a x es 1 sobre menos x por el menos 1. Acá me faltó un menos 1. ¿Ok? Estamos de acuerdo ahí en la derivada primera del desarrollo de Taylor, a primer orden. La derivada del logaritmo de 1 menos x con respecto a x es 1 sobre menos x, derivo lo de adentro y es menos 1. Ah, bien, claro. ¿Sí? No, entonces, bueno. Y acá, cuando hago la derivada de esto, ¿sí? Me queda menos 1. O sea, tengo que arrastrar la derivada anterior. ¿Sí? Ah, fíjate, hice re mal. Encima un menos 1 sobre x al cuadrado, y cualquiera hice acá. Acá va la derivada de eso, con respecto a x. Me queda el menos 1 que viene verde, azul, que es una constante. Después tenés menos 1 sobre 1 menos x al cuadrado. ¿Está bien? Y después tengo otro menos 1 de derivarlo de adentro, ¿no? No, no entendí esa parte. A ver. O sea, Tengo no es que la derivar, derivada segunda del tengo logaritmo. que hacer esto, menos 1 sobre 1 menos x, prima. ¿Ok? Claro, que es la derivada segunda, sí. Te queda menos 1, después el menos 1 del exponente, ¿sí? Te queda 1 menos x al cuadrado y después el menos 1 de la derivada de adentro. Te quedan 3 menos 1. ¿Sí? Entonces, sin querer lo había hecho bien, porque te queda menos 1 por menos 1 por menos 1, ¿sí? Eh, x menos x al cuadrado. Así que estamos en la misma. No, pero ahora te queda Ah, negativo pero, el pero término te queda anterior. negativo el anterior. Sí. Bien, te queda negativo este, te queda negativo este, este, Claro, y el del medio también, ¿no? sí, entonces te queda negativo este, acá me borré el 2 sin querer, y ahora estamos bien. O sea, me queda menos i, 2pi, s, ni, menos o más 2 pi al cuadrado, s al cuadrado, voy a ponerle menos, y voy a poner el i al cuadrado al frente, n por
i al cuadrado, ¿sí? Menos i al cuadrado. Esto habíamos visto que era igual a i menos i al cuadrado promedio, ¿no? Esto es lo que habíamos llamado delta i al cuadrado promediado. Sí. ¿Ok? Bien. Entonces, acá es donde uno define. ¿Y por qué usamos i y dejamos de usar x? Porque, claro, envolvimos usar, digamos, para no usar x1, x2 o lo que sea, usamos i. Así que podríamos borrar en todos los lugares donde dice x, perdón, donde dice y, poner x, porque en realidad es el x. Es la posición, ¿no? Del primer paso. ¿Dónde termina el primer paso? El x. O un paso, mejor dicho, en el primero no, un paso. ¿Se entiende? Entonces, ¿Mm? Usamos sí, no sé, pero básicamente estamos hablando de un solo paso. O sea, en limpio, ¿sí? Para no perdernos, estábamos calculando el logaritmo natural, pongo log, de p de s a la n se puede aproximar como menos i 2pi s n i menos 2pi al cuadrado s al cuadrado n delta i al cuadrado. ¿Ok? Sí. O sea, esto es el logaritmo de ps a la n. Y si yo elevo, bueno, a esto lo vamos a llamar, al i lo vuelvo a llamar x. ¿Se entiende por qué no, Enzo? Sí, no me acuerdo por qué lo cambiamos ahí en realidad. Sí, lo cambiamos porque ahí empezaba, ¿te acordás? Empezaba x1, x2, xn, Claro. ¿sí? Y como ya estábamos usando el x acá, ¿sí? Para no volver a usarlo, ¿sí? Pusimos Claro. el i. Como total era una variable muda. Pero Sí. después dejó de ser muda porque empezamos a desarrollar Taylor alrededor de ahí, alrededor del S. Y bueno, pero básicamente está claro que el I promedio o el X promedio es cuál es el valor medio de un paso. Ujú. Sí, sí, sí. ¿Está bien? Está claro. Delta X al cuadrado, ¿cuál es la dispersión de un paso? ¿Está bien? De un solo paso. Así que podríamos definir a esto, fíjate que lo que está apareciendo acá, el nx, tiene toda la facha de que si x es x medio es el valor de un paso, nx medio es el valor medio de n pasos. ¿Está bien? Claro. Sí. Entonces a eso lo podemos llamar un Sería como valor el valor medio. medio de los pasos totales, digamos. Sí, Como hace claro. con Estamos usando, estoy pensando en las letras, no me quedan letras. Vamos a ver, como dijiste vos, totales. ¿Está bien? Vamos a poner totales. Cuando se usa un promedio se usa... pongamos x grande medio. ¿Está bien? Con el valor mayúscula de x. Y a n por delta x al cuadrado, esa es, vamos a llamarle sigma, como es sigma al cuadrado. ¿Está bien? Sí. Para distinguir el x con el total de la suma, digamos, y el x chiquitito con un solo paso. Bueno, entonces fíjate, si elevamos
O sea, ponemos una exponencial acá y una exponencial acá. ¿Sí? De vuelta recobramos P de S a la N es igual a E a la menos I 2pi bueno, X medio ¿sí? Menos 2pi al cuadrado, S al cuadrado, sigma al cuadrado. ¿Está bien? Y ya eso lo podemos meter en esta fórmula, que es la última fórmula, que es, ¿sí? La copio, que es la de los n pasos. Está bien. ¿Mm? Entonces esto va a quedar igual a la integral entre menos infinito e infinito. Y ahí la parte imaginaria se la enchufo a la otra parte imaginaria de la exponencial y me queda e a la menos 2pi al cuadrado, s al cuadrado, sigma al cuadrado, por e a la i 2pi s x menos x medio. ¿Está bien? Diferencial de s. Sí, está bien. Listo. Esto es, fíjate que yo puedo sacar el factor e a la i 2pi s x medio afuera. ¿Está bien? Dejar esto acá, ya que vimos. ¿Con, con la S también? No, tenés razón. Hice mal. Me entusiasmé. No, no que me entusiasmé, quería terminar rápido. Bien, bien eso, bien. Bueno, esto es una transformada de Fourier, ¿no? Esto es una transformada de Fourier. Vamos a poner el S del otro lado. Sí, pero básicamente, si uno hace cambios de variables, acá va a terminar en la transformada de Fourier de una gaussiana. ¿Ok? Esa es la idea. Entonces, si esto es la transformada de Fourier de una gaussiana, ¿sí? Sabes que la transformada de Fourier de una gaussiana es una gaussiana. O sea, la idea es demostrar, ¿sí? Que esa g de n de x es una gaussiana. La verdad que era nuestra idea original, que está Ujú. eh, solamente especificada con estos valores. Te digo más o menos antes que me pierda, porque ya me estoy perdiendo, ¿no? O sea, la gaussiana va a estar definida con esos valores. ¿Sí? Que serían el promedio, ese promedio que yo me inventé o anticipé, que es para los n pasos, y la dispersión como la suma de las dispersiones individuales. ¿Está bien? Bien. ¿Okay? Bueno, no importa. Sí que importa. Porque esto tendría que dar algo así. E a la, o sea, más allá de la constante de normalización, si uno piensa en una gaussiana tiene esta facha, nada más que en esto, ¿sí? Uno tendría que tener la evaluación en x menos el promedio, que es el x medio grande, este sería el final del cuento, x medio grande, sobre sigma al cuadrado. ¿Está bien? Y no, esto de arriba al cuadrado. Después yo te busco las constantes o los factores que faltan, termino de mejorar la cuenta, quedaría x menos
el x, ese x grande que habíamos llamado x medio, al cuadrado, sobre sigma al cuadrado, y acá faltaría una constante. Me parece, no me acuerdo la constante. Ese sería el resultado del g de n de x cuando n tiende a infinito. ¿Ok? Estuve cerca. ¿Sí? ¿Y este resultado cuándo pasa? Cuando tenés dos ¿Cuándo pasa? Cuando resultados tenés posibles con la misma probabilidad y n n grande. tendiendo a infinito. ¿Sí? Esto se llama, tiene un nombre este teorema. Lo único que pedimos es que, para nuestro caso, que el p, la probabilidad de un paso, ¿sí? Sea una función, una función, una distribución, no, perdón, una densidad de probabilidad de un paso. Y pedimos, bueno, que cuando uno promediaba sobre esa densidad, a esto lo definíamos como el x grande y a esto lo definíamos como sigma al cuadrado. Es lo único que pedimos. Y en el resultado final, el p se borró, pero sobrevivió, ¿sí? El x y el sigma al cuadrado. ¿Sí? Es la única información que necesitaríamos del borracho. ¿Está bien? Claro. Es más, se puede probar que sí, esto sigue siendo cierto si vos tenés que los pasos van difiriendo su distribución de probabilidad a medida que corre el tiempo, pero en promedio siempre son iguales y en dispersión también son siempre iguales. Ajá. ¿Está Y bien? si Es lo único que necesito. tuvieras más probabilidad de ir a la derecha que a la izquierda, se corre la curva. Claro, sí, ¿La ves? acá en este caso si vos tenés igual probabilidad de ir para la izquierda y para la derecha, el XS grande termina siendo cero porque n por 0 es 0, Claro. ¿está bien? Y te queda la gaussiana centrada, pero si vos tenés imagínate que la distribución es la del dado, que hicimos la clase pasada usando el dado, que se te va para la derecha. ¿Sí? Si usás esa, te queda una gaussiana a la derecha. Está bien. ¿Está bien? Pero te queda una gaussiana. ¿Ok? Con la dispersión del dado, ¿sí? Este, mm, ¿sí? Bueno. eh, después veremos bien cómo algún ejemplito, ¿sí? Me quedé ahí con la cuestión esta de que no llegué a terminar la cuenta. ¿Te animás a verla después? ¿Sí? Hay un pi dando vuelta ahí que no quería decirlo, no quiero decirlo de vuelta. ¿Está bien? El, bien, terminemos con una cosilla. ¿Sí? Estuvimos cerca, pero bueno, se entiende la idea, ¿no? La idea es que desde el punto de vista microscópico no es muy importante, ¿sí? Saber los detalles para tener un resultado, ¿sí? Estadístico. Lo único que necesitaríamos del borracho es agarrar al mismo borracho varias veces, ¿sí? Ver qué pasos da, promediar ese paso y tener esa información. Nos va a dar cero si está equilibrado, nos va a dar otra cosa si no está equilibrado. Y agarrar al mismo borracho varias veces y ver cuál es la dispersión en sus pasos. ¿Está bien? Está bien. Y hacer esa cuenta. Con esa información, vos vas a poder saber en un día dónde va a estar el borracho con mayor probabilidad. ¿Sí? Va a haber una gaussiana que estará centrada en el lugar donde más probable que caiga el borracho y con una dispersión importante o no, según cómo sea la dispersión inicial del borracho. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Obviamente, si el borracho está equilibrado, tiene mayor probabilidad de quedarse en el lugar en el que partió. Pero igual la información más importante de esto, sobre todo en lo que es movimiento browniano, no es dónde se queda la partícula, sino cómo crece, ¿sí? En el tiempo su dispersión. Y fíjate que en el tiempo su dispersión, yo estoy pensando en n como si fuese el tiempo, ¿sí? Cada paso lleva una unidad de tiempo, ponele.
Fíjate que su dispersión va con la raíz de t. ¿Está bien? Con la raíz de n sería. ¿Sí? El Claro, sigma, ¿sí? Es la raíz de n. O sea, crece, ¿sí? O sea, crece en el tiempo su dispersión, el borracho, ¿sí? Con la raíz de t o la raíz de n, con la raíz de la cantidad de pasos. Uno podría pensar, ¿no? Sin embargo, el promedio va con n. ¿Está bien? claro. Bueno, eso es lo mismo que pasaba con los errores de laboratorio, ¿no? Después lo vemos a nivel de medición, cómo podemos hacer la analogía. Pero desde el punto de vista estadístico, una magnitud que vos querías medir, ¿sí? Tenía su error y había dos formas de medir ese error, ¿sí? Este, y ese error, si vos hacías muchas mediciones, lo podías bajar a cero, ¿sí? Pero ¿en qué medida bajaba a cero ese error? Con la raíz de n, con la raíz de la cantidad de mediciones. Claro, o sea, pero el valor medio El va, valor medio va con n. O sea, va si con n, vos o sea que tenés, se va haciendo cada vez más achatada la curva, ¿no? claro, Porque es más grande que la dispersión. exacto, ¿sí? El, bueno, vayamos a otra situación, ya para meternos más con la entropía. La entropía desde el punto de vista, como te habíamos dicho, matemático. Ah, se volvió. Ahí en el recreo pude cargar lo que me compartiste en el OneNote del escritorio, así que después lo ¿Y podés puedo usar escribirlo? ahí. ¿Podés usar Eh, el pad? sí, sí, anda bien. Bueno, a ver, espera. Vayamos a la entropía como sumatoria sobre todos los resultados posibles, la probabilidad de cada resultado, el logaritmo natural de cada resultado con un signo menos. ¿Sí? Hay una forma, esta sería la de Shannon. En la clase que viene veremos cómo se relaciona esta con la entropía que define el Reif, que es, esta sería un S, y esta es otra S que es igual al logaritmo natural de la cantidad de estado accesible con energía E. ¿Sí? ¿Cómo es posible que estas dos cosas sean, en cierto sentido, lo mismo, ¿no? Pero veamos primero la de Shannon para un caso particular. Em, para dos casos particulares. La primera es eh, para los dados normales y los dados truchos. E interpretemos un poquitito el resultado. Para los dados normales vos vas a tener que, si querés un dado de n caras, para hacerlo más interesante, si el dado es normal, la probabilidad de cada cara vale 1 sobre n. Si no, no. ¿Ok? Ok. Bien, entonces si yo calculo la probabilidad, la entropía en un dado normal, es sumatoria sobre i de p sub i, que es 1 sobre n, logaritmo natural de p sub i, que es 1 sobre n, signo menos. Eso te va a dar, el 1 sobre n sale afuera, la sumatoria es n veces, o sea, se cancela. También te queda menos logaritmo natural de 1 sobre n, esto es logaritmo natural de n. ¿No? Porque el menos 1 pasa como exponente en el logaritmo natural y te queda esto. Esto sería el, la probabilidad de un dado normal. O sea, perdón, entropía de Shannon de un dado normal. De n caras normal.
Bien, y uno lo que podría hacer es, Claro, y eso no es igual a lo otro si los estados accesibles son n o no es ¿cómo me también n. decís, Enzo? Los estados accesibles son n, ¿o no? Es igual a n. Sí, Y te queda igual a la otra ecuación. A la sí, otra definición de entropía, digo. sí, muy bien, Enzo, muy bien, muy bien. Yo iba a usar una clase para decir eso. Muy bien. Exactamente, en estos casos donde vos tenés X probabilidad, las entropías tienen que ver con que en el caso que está definido en el RAFE, eh, es, es el caso en donde tenés por mucho eh, mayor probabilidad. ¿Está bien? Eh, ¿A qué me refiero con eso? Al más desordenado. ¿Sí? En cambio, si vos tenés un dado que es trucho, tenés cierto orden. ¿Sí? Tenés cierto orden porque, caso en el extremo de que siempre salga uno, ¿sí? Esas son situaciones menos probables. ¿Ok? Pero menos probables en el sentido de estados accesibles. Pero bueno, está bien, ahí te fuiste un poquitito adelante. Si veamos los otros casos, ahora estoy pensando cómo hacer para ver los otros casos, lo más interesante de todo, que si vos agarras cualquier otro caso de un dado de n caras, cualquier otra posibilidad, si vos calculas la entropía va a ser menor. ¿Está bien? Entonces, un dado trucho eh, va a tener menor entropía. ¿Está bien? Estoy pensando, una posibilidad es agarrar un dado de 6 caras trucho y mostrar, por lo menos numéricamente, ¿sí? Que la entropía es menor para una situación, ¿sí? Que sea trucho, el dado sea, digamos, esté pesado en una cara. ¿Ok? Eso lo podrías hacer, es una cuenta fácil, pero está buena hacerla para entenderlo. ¿Ok? Pero bueno, acá ya tenés un gran resultado. Cuando tenés un sistema discreto, o sea, un sistema donde la cantidad de resultados sea finita, ¿sí? Vos vas a tener una maximización de entropía cuando la distribución de probabilidad sea constante. ¿Sí? Y en cualquier otra situación la probabilidad va a ser menor. Eh, Hay una cuenta teórica para mostrar eso. ¿Sí? Podríamos intentar una, pero no la hice antes. Así que imagínate que si la que vengo haciendo ya la había hecho, ¿sí? Y me salió más o menos, imagínate si trato de hacer esta cuenta, lo que va a ser. Podría ser un desastre. Podemos intentarlo, pero bueno, está claro que uno podría además hacer algunos ejercicios para mostrar eso. ¿Estamos? Sí, estoy pensando en cómo escribiría la probabilidad del dado este trucho. Y, o sea, podríamos hacer esto. eh, para el trucho podríamos hacer esto. P sub i, logaritmo natural P sub i, menos, o sea, esto sería, como viene con menos, esta sería la entropía del trucho, menos la entropía del normal, sería así, menos con menos más, sumatoria de 1/n, logaritmo natural de 1/n, ¿no? Esa cuenta habría que hacer. Y mostrar que esta cuenta es, o sea, esta cuenta es esto, ¿no? S menos esto tendría que dar menor que cero. ¿Está bien? Porque la entropía del trucho es menor que la entropía del normal. ¿Está bien? Entonces tendríamos que mostrarle que esta cuenta da menor que cero. ¿Sí? Eh, y quizás no es difícil porque, bueno, esta cuenta ya sabemos cuánto vale, esto vale logaritmo natural de n. ¿Sí? Eh, eh, Acá tendrías
Bueno, ahora no. Sí, esto sería logaritmo natural de P sub i a la P sub i. ¿Está bien? Acá tenés eh, la suma de logaritmo no es el logaritmo de las sumas. ¿Está bien? Así que no podés usar nada ahí. Bueno, habría que ver. ¿Sí? Pero esto tendría que darme lo que sea. O sea, en el caso discreto, lo importante es que en el caso discreto la distribución de mayor entropía es lo que se llama la distribución constante. ¿Sí? Constante que sería que Em, todo tenga la misma probabilidad. exacto, Está. exacto. Bien, voy a cortar acá y vamos a hablar un poco de, así coloquialmente.